Ok, todo está listo, entonces vamos a abrir un nuevo notebook. Y de las vamos a guardarlo con File Save As. Vamos a ver hoy notaciones puntuales. Vamos a simular varias notaciones puntuales. Entonces lo guardamos con ese nombre y de una vez también vamos a poner acá en la primera celda, lo cambiamos a Markdown y le ponemos el título, ¿no? Y listo, entonces la idea es ver todos los posibles codones que pueden llevar a un codón de stop, que terminaría la traducción y llevaría a no tener proteínas funcionales eh, por medio de una mutación puntual, o sea, es decir, que cambiemos un solo nucleótido en cada uno de los 64 codones. Bueno, en realidad 61 porque vamos a quitar los 3 de stop. Y el objetivo del proyecto de hoy es justo ver cuáles codones, cuáles son, cuántos son, que son susceptibles de mutar a un codón de stop mediante una de estas mutaciones puntuales. ¿Sí? Entonces vamos a empezar definiendo el conjunto de las bases, que lo vamos a definir como una cuerda, como una tira. Es decir, ahorita no vamos a hacer como una lista, ahorita vemos por qué. Si no, esto lo vamos a hacer como lo que conocemos como string, que es de las características que les pedí que revisaran. Puedo escribir bien. String. ¿Okay? En Python es simplemente un conjunto de caracteres agrupados mediante comillas. Entonces, a diferencia de la lista, que acuérdense que es un vector que definimos con los corchetes cuadrados, pues vamos a ponerle bases y, entre comillas, le ponemos las 4 bases, una vez con mayúsculas, ¿ok? Decía G. Y entonces acá tenemos esta tira, ¿ok? Entonces aquí las bases nos da todo este elemento como una tira, no lo tenemos como elementos separados T, C, A y G, que sería una lista. Y creo que así lo habíamos hecho inicialmente, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y vamos a crear también el conjunto de codones que ya habíamos hecho en alguna clase, pero ahorita lo repetimos. Es simplemente todas las combinaciones posibles de 3 nucleótidos, ¿no? Tomados del conjunto de las bases. Pues pues vamos a llamarle codons, ponemos igual, y si lo hacemos como una lista, cada elemento de la lista va a ser una tira. Todo lo voy a escribir nada más así en varias partes para que se vea mejor. El enter, y aquí acuérdense, entonces lo ponemos como una combinación de 3 índices donde cada uno de los índices corre sobre nuestra variable de bases. Entonces vamos a ponerle i más j más k,
Y ahora nada más hay que decirle en dónde van a correr estos tres índices. Los tres van a correr en el mismo. Y eso lo ponemos con un for, o sea, para i que está en la tira de bases, y el mismo para j y para k. ¿Okay? Ahí está, y esto nada más lo acomodo acá. Y evaluamos la celda. Y ya tenemos nuestro conjunto de codones. Podemos imprimirlo para verlos. Ahí están todos. Estos tenemos una lista donde cada elemento es una tira. O sea, un conjunto de estos de tres nucleótidos. Y sabemos que deben de ser 64, ¿no? Lo checamos con esto de len para ver la longitud. Y ahí está. ¿Okay? Bueno, del conjunto de 64 codones, que también lo pueden ver en la tabla del código genético y demás, vamos a quitar los tres que son de terminación, son los codones de stop, porque quiero ver nada más de los 61 codones que no son de terminación, ver cuáles son susceptibles de mutar a uno de terminación mediante una de estas mutaciones puntuales, sustituir un solo nucleótido. ¿Okay? Entonces vamos a poner elimina los codones de stop. Bueno, voy a poner de stop en vez de terminación. Que el conjunto, aquí hay que saber cuáles son los tres codones de stop, ¿no? Lo pueden checar ahí en la tabla del código genético. Son el TAA, el TAG y el TGA, ¿no? Y para quitarlos, ya como ya tenemos todos los codones aquí en nuestra variable de codons, le aplicamos una función con el punto, como hacemos en Python, y la función se llama simplemente remove. Le ponemos dentro de los paréntesis cuál es el que vamos a remover, con comillas. Entonces, uno es el TAA, y luego exactamente lo mismo para el TAG y el TGA. Hablamos la celda y ya nos quitó entonces esos tres. Si checamos otra vez el tamaño de nuestra variable, tenemos 61. ¿Okay? Y estos tres, pues vamos a guardarlos en su propio conjunto, en su propia variable. Vamos a ponerle este conjunto de codones de stop. También lo ponemos como una lista cuyos elementos son estos tres codones, ¿no? O estas tres tiras. Entonces, esta vamos a ponerle ese codons, ¿no? De stop. Un nombre que no sea muy largo y que podamos identificar más o menos fácil. Entonces, aquí tenemos los codones de stop. Lo ponemos como una lista con los corchetes cuadrados y adentro ponemos los tres codones de stop, ¿no? Separados por comas y entre comillas. PGA. Ok, entonces ya tenemos la lista de 61 codones que no son de stop y los tres codones de stop por separado. Ok. Bueno, entonces la idea es, primero vamos a ver todas las mutaciones posibles que podemos tener, ¿no? Que no necesariamente son todas las mutaciones, o sea, no necesariamente suceden todas estas mutaciones biológicamente, pero vamos a ver cuáles son todas las posibilidades en principio, ¿no? Pues, por ejemplo, si tomamos un codón, vamos a tomar el elemento
el elemento 8, tomar alguno. El elemento 8 de los codones, que es una tira, lo vamos a convertir en una lista. Es decir, vamos a separar acá los codones, los tenemos todos como tiras, ¿no? Entre comillas cada uno. Lo que quiero es separarlos para que podamos modificar cada letra independientemente, con lo cual vamos a simular una mutación puntual, ¿no? Que simplemente es sustituir un nucleótido por otro. Y entonces, por ejemplo, el elemento 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es el TCG. En la numeración de Python, que empieza desde el 0, entonces este sería el 7 en realidad, ¿no? Porque el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces le podemos poner list para que lo convierta en una lista. De la variable de codones tomamos el 7, que es el elemento 8, porque empezamos desde la numeración desde el 0, ¿no? Y lo que hace esto es justo el codón que es TCG, me lo separa en una lista, ¿no? Es lo que le estoy diciendo que haga. Ahora de estos tres elementos, de estos tres nucleótidos así por separado. Entonces lo que quiero hacer es, por ejemplo, tomar esta T y cambiarla por una de las otras tres posibles bases, ¿no? Esta T podría mutar a una C, una G, una A, y luego hacer lo propio para la C, que en principio podría mutar a una T, a una G, una A, y luego la G, que podría mutar a una A, una T, una C. Entonces, para cada uno de los elementos del codón, hay tres posibilidades de mutación en principio, y como el codón pues, tiene tres elementos, entonces de un solo codón podría haber 9 mutaciones. ¿Okay? Si es que cambiamos nada más un solo nucleótido, ¿no? 9 mutaciones podría resultar de este. Y es lo que vamos a simular aquí, ¿no? Como hacemos esas mutaciones puntuales. Pues vamos a ponerle ejemplo de cómo sustituir una base. Sustituir una base justo para simular una mutación puntual, ¿no? Ok, entonces vamos a tomar este mismo ejemplo. Podemos copiar y pegar. Simplemente aquí esta lo voy a guardar en una variable para que sea más fácil de manipular. Le voy a poner lista, que es un poco redundante, pero así ya sé lo que es, ¿no? Entonces tomo el codón 8 del conjunto de codones, lo convierto en lista con la misma función que ya tenía y eso lo guardo en una variable que se llama lista. ¿Okay? Luego, vamos a suponer que ahorita vamos a simular una mutación del primer elemento del codón, que sería la T. Pues vamos a ponerle, como ya lo tengo las TCG en mi lista, mi variable que se llama lista, le aplico una función con el punto, la misma función de antes de remove, y le pido que quite el primer elemento. Y el primer elemento entonces va con el número 0, acuérdense. Con esto estaría quitando la T, ¿no? Como lista.remove. Y esto es para que nos quite el primer elemento de la lista, ¿no? Que sería la T. Y luego hay que decirle que eso lo sustituya con otro. Entonces igual le ponemos lista, punto. Ahora la función se llama insert. Todas estas funciones son muy intuitivas en cuanto a los nombres. Y acá simplemente le decimos que el elemento 0, o sea, el primer elemento, lo vamos a cambiar y hay que cambiarle la letra, ¿no? Entonces aquí se lo va a poner así a mano y ahorita vemos cómo lo podemos automatizar. Digamos que la T la cambiamos por una G. Entonces aquí tendría que poner entre comillas el nuevo elemento que voy a insertar. Entonces
La primera instrucción es para que esta lista nos guarde una variable. La segunda instrucción nos quita la t, el primer elemento, porque es el que le estoy pidiendo. La tercera instrucción la sustituye por una g, ese primer elemento. Y luego hay que decirle que nos los vuelva a juntar como una tira y lo imprima. Pues vamos a ponerle print. Ponemos unas comillas así vacías para que nos los junte los elementos en una tira. Acuérdense que son los caracteres entre comillas. Punto para aplicarle una función, y la función que le vamos a aplicar se llama simplemente join. Es decir, que nuestra lista lo vuelva a juntar en una sola tira de 3 caracteres. ¿Okay? Ahí está. Lo evaluamos y ahí está, ¿no? Entonces, el codón que teníamos, que era el TCG, ahora cambió o mutó a un GCG, ¿no? O sea, lo que hicimos fue simular una mutación puntual del primer elemento donde la base T la cambiamos a una G. ¿Okay? Bueno, esto entonces tendríamos que hacerlo para todas las posibles bases de aquí, que como les dije ahorita, pues son 3 posibilidades para cada elemento, nos daría 9 para cada codón, y luego hacerlo que corra para los 61 codones que tenemos acá, ¿no? Quitando los 3 de stop que ya lo hicimos. Y entonces, pues no lo vamos a hacer así de uno por uno como aquí. Nos vamos a meter más índices y unos for que corran sobre esos índices según lo que queramos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio y vamos a tomar todas las posibles variaciones del primer codón, que sería el TTT. Aquí, ¿no? El primer codón en nuestra lista, ¿no? O sea, el orden no es importante aquí según como los juntamos aquí, ¿no? Pero en nuestra lista, el primero pues, es el TTT. Pues vamos a ver todas las posibles variaciones del primer codón. Eso nos daría todas las posibles mutaciones del primer codón, ¿no? Entonces vamos a poner así todas las mutaciones posibles del primer codón. Bueno, entonces lo primero que necesitamos es otra lista donde guardemos estas mutaciones. Aquí pues nada, teníamos un solo elemento, ¿no? Este el GCG. Si ya hacemos todas para el primer codón, nos van a dar 9 elementos que hay que guardarlos en algún lado. Entonces vamos a empezar por poner una lista vacía donde los vamos a ir guardando. Vamos a ponerle codon SNV de Single Nucleotide Variation, variación de un único nucleótido. Y le ponemos simplemente los corchetes cuadrados. Inicialmente, pues esto está vacío, ¿no? Y aquí es donde los vamos a ir guardando. Vamos a ponerle también aquí comentarios para que sepan después qué es todo esto. Esta es la lista donde se van a guardar los codones mutados, ¿no? Los que resultan de la mutación puntual. Bueno, y ahora sí necesitamos entonces unos índices. Primero necesitamos un índice que corra sobre cada elemento del codón. Son 3, entonces necesitamos un índice que corra del 0 al 2, ¿no? Según la numeración de Python. Entonces vamos a ponerle for. Vamos a empezar con el índice i, que esté en una lista de 3 números del 0 al 2. 0, 1, 1, 2. ¿Okay? Así con este índice, pues va a correr acá sobre este. Entonces
Esto es el elemento 0, pues es el primer elemento del codón, el 1 es el segundo y el 2 es el tercero. Ponemos 2 puntos. Antes de darle enter, vamos a poner también comentarios. Este es el índice que corre sobre los elementos del codón, ¿no? Okay. Entonces con este índice vamos variando sobre los elementos del codón y necesitamos otro índice que vaya corriendo sobre las bases para ir tomando cada uno de estos, ¿no? Pues aquí le damos enter. Como ya tenemos los 2 puntos, nos los pone tabulado. Acuérdense que todas las instrucciones, todos los comandos de for, if, else, todo eso en Python tiene que estar tabulado. Y ponemos otro for para el otro índice, que este va a estar en las bases. Entonces este es simplemente un índice que corre sobre las bases, ¿no? Y aquí me faltan los 2 puntos. Le ponemos 2 puntos, le damos enter, nos pone la tabulación. Y volvemos a poner a lo que teníamos, esto de lista, igual a list codos. Y aquí entonces ya no ponemos un número específico, sino ponemos el índice, ¿no? Perdón, aquí nos faltaría otro índice. Bueno, ahorita ponemos el otro índice. Esto es para el primer codón. Entonces quedamos que el primer elemento va con el 0. Entonces aquí tenemos que decirle que es el primer elemento de la lista de codones, ¿no? Entonces ahí se queda. Pero de aquí pueden ver que después vamos a necesitar otro índice que corra aquí por los 61 codones, ¿no? Primero vamos a ver que este funciona. Entonces esto es, toma el primer codón. Y aplica o efectúa todas las variaciones, ¿no? Bueno, este con los demás comandos, nada más con este aquí, nada más este lo convierte en una lista, lo guarda en una variable que llamamos lista, luego hacemos lo mismo de quitarlo e insertar. Lista.remove. Dentro le ponemos lista. Y aquí sí, entonces ya lo ponemos en general, ponemos el índice I, porque es el que corre sobre los elementos del codón, ¿no? Pues aquí ya va a ir sobre cada uno de estos y lo va a quitar. Y luego hay que insertar un elemento de las bases. Entonces le ponemos lista.insert. El elemento yésimo que quitamos lo vamos a sustituir por el elemento jésimo. Y acá arriba ya le dijimos que esta j pues va sobre las bases, ¿no? Luego esto lo juntamos como una tira y se lo añadimos a nuestra variable acá que en principio está vacía de codon snb, ¿no? Pues acá ponemos codon snb punto. Para irle metiendo cosas ahí en nuestra lista, la función se llama appends, de añadir o algo así. Y acá adentro ponemos lo mismo que pusimos aquí en el print. Unas comillas así vacías, punto, join los elementos que tengamos en nuestra lista. Y pues con esto ya debería de quedar. Vámonos al principio. Con esto ya está el for, lo regresamos acá al principio y vamos a pedirle que lo imprima, ¿no? Print
esta lista donde los vamos a ir guardando. Y ahí están. Bien, acá están entonces. Bueno, primero, este es un ejemplo del uso de for anidados, de comandos anidados. En este caso son for, se puede hacer con otras cosas. Donde este for está dentro de este for, ¿no? O sea, este for está corriendo dentro de este for, por eso se llaman anidados. Y también entonces por eso es importante tener aquí la tabulación entre los dos. Y los índices, o sea, para saber cuál for va primero, es simplemente con los índices. El primer índice que aparece es el que tiene que ir hasta en el exterior, ¿no? El primerito. En este caso es el índice I. Después ya cuando utilizamos el J, entonces es el que va después, que está anidado. Y eso es para que sepan así cómo debe de ir el orden, ¿no? Para los for. Entonces primero le decimos que corra sobre los elementos del codón, lo quite, cada uno lo vaya sustituyendo por elementos de la base, es esto. Luego los juntamos todos, bueno, los juntamos cada uno de esos que estaban separados así en una lista, los volvemos a juntar en una tira de 3 caracteres y eso se lo añadimos a nuestra lista que inicialmente está vacía de los codones mutados. Acá lo imprimimos y nos da esto, ¿no? Y estos pues son más de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, tenemos 3 de más. Aquí es fácil ver cuáles son y por qué, ¿no? Estamos tomando aquí el primer elemento del conjunto de codones que quedamos que era el TTT. Y aquí aparece otra vez. O sea, aquí es como si no hubiera habido mutación alguna, ¿no? Teníamos el TTT y acá nos da otra vez el TTT. Y aquí nos lo da otra vez. Y aquí nos lo da otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues simplemente que aquí le estamos diciendo que quite el elemento yésimo y inserte el j décimo, sin importar cuáles son, ¿no? O sea, aquí entonces quita por ejemplo, al correr los índices, quita una T y lo vuelve a sustituir por una T, pues nos queda lo mismo, ¿no? En la primera posición y nos da este. En la segunda posición quita una T, la vuelve a sustituir por una T, pues nos queda el mismo. La tercera posición quita una T y la sustituye por una T y nos queda este, ¿no? Eso hay que quitarlos porque aquí pues no estamos teniendo ninguna mutación. Entonces vamos a añadirle una línea de código que nos diga que hay que quitar esto. Vamos a copiar este código. Lo pegamos para no escribir tanto. Y nada más vamos a modificar aquí lo que tengamos que modificar. Entonces esto va a ser todas las mutaciones posibles del primer codón, ya sin repetición o sin redundancia. 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 Ahí está. Este lo dejamos igual, el for también. La lista, pues también. Aquí es donde tendríamos que decirle después de esta que cheque si es el mismo el que está quitando con el que va a sustituir, ¿no? Pues denle un enter acá después de la primera lista. Y aquí vamos a usar un if. Pues vamos a pedirle que si este elemento yésimo es el que va a quitar, antes de que lo quite, primero vamos a pedirle que sea distinto, vamos a forzarlo a que sea distinto al elemento J que está en las bases, ¿no? Porque si es el mismo, entonces no tiene caso hacer la sustitución ni guardarlo, obviamente. Entonces vamos a pedirle, vamos a forzarlo a que sea distinto y para eso hay un operador que es como una desigualdad. Eh, que es simplemente el signo de admiración hacia abajo.
y el signo igual. Entonces vamos a decirle que esto sea distinto al elemento J de las bases. Y le ponemos 2 puntos, ¿ok? Bueno, entonces este operador significa no es igual, así lo podemos leer. Entonces aquí le estamos diciendo, si este elemento de la lista, el diésimo, no es igual al J, entonces ahora sí hacemos lo demás, lo quitamos y lo sustituimos. Si es igual, pues no hagas nada, ¿no? Eso es lo que significa aquí el if. Si no es igual, o sea, si se cumple esta condición que le estamos pidiendo aquí, entonces ya procede con lo demás, ¿ok? Y bueno, aquí habría que cambiar la tabulación, pero primero vamos a ponerle también entonces un comentario. Esta es la condición justo para eliminar la redundancia, ¿no? Redundancia. Okay. Le damos enter. Como esta es otra instrucción, o sea, es un if, nuestro comando, hay que ponerlo tabulado, lo que está abajo. Pues podemos poner aquí cualquier letra para marcar el lugar y esta lo movemos a esa posición y todo lo demás que está abajo también. Ahí está. ¿Okay? Pues lo que hicimos de lo que teníamos es añadir esta condición, ¿no? Decirle que si son distintos, entonces sí proceda a quitarlo y cambiarlo y guardarlo, ¿no? Si no son distintos, pues no hace nada. Evaluamos la celda y ahí está, entonces ya nos quitó la redundancia, ¿no? Tenemos los 9 posibles codones a los que puede mutar el TTT cambiando un solo nucleótido a la vez, ¿ok? Bueno, ya lo tenemos para el primero. Ahora hay que hacerlo para todos los demás, los 60 restantes, entonces tampoco lo vamos a hacer uno por uno. Lo que tendremos que hacer entonces, como les decía, fíjense, aquí estamos tomando el primer elemento, ¿no? Si aquí ponemos otro índice que corra sobre los 61 elementos del conjunto de codones, pues ya lo automatizamos, ¿ok? Entonces, para eso primero vamos a crear una lista numérica de 61 elementos utilizando la función range que ya habíamos utilizado, pero creo que viene así muy rápido. Entonces, vamos a poner ejemplo del uso de range. Simplemente para crear una lista sobre la que va a correr nuestro índice, ¿no? Por ejemplo, si ponemos print y luego ponemos una lista, o sea, ponemos los corchetes cuadrados, le damos un índice y para i que esté por i in, y aquí utilizamos la función range, que justo significa rango, entonces aquí hay que ponerle, queremos una lista de 61 elementos, entonces le ponemos 61 y nos va a imprimir del 0 al 60, ¿no? Por la numeración de Python, aquí tenemos 61, pero empieza en 0 siempre, ¿no? Una lista de números del 0 al 60. ¿Okay? Y entonces, pues nada más para que sea más sencillo escribir el código, pues esta lista vamos a guardarla, vamos a darle un nombre especial. Vamos a ponerle list C de codones y ponemos justo esto, ¿no? O sea, no le pongo el print porque ahorita no lo quiero imprimir. Ya vi que sí me da los 61 números que necesito. La dejo así. Y entonces ahora sí acá en este código que ya teníamos aquí, le podemos cambiar este por un índice K. Como vamos a tener un índice K que va a aparecer aquí, y simplemente K porque ya aquí ya tengo IJ, ¿no? Podría cambiar otra vez todos los índices, pero no es necesario.
Como es el primero, entonces voy a necesitar un for antes de todos estos, ¿no? Bueno, pues vamos a copiar este y ahorita checamos los tabuladores. Pues en realidad ahora voy a tener 3 for con acá es todas las mutaciones posibles. Ya no es del primer color nada más, de todos. Esto se queda igual, o sea, aquí es la misma variable donde los vamos a ir guardando. Y antes de este necesitamos otro for, entonces vamos a ponerle acá for y otro índice. Pues como ya usamos IJ, vamos a ponerle K. Y este va a correr en nuestra lista que acabamos de crear de 61 elementos. Le llamamos list C. Le ponemos los 2 puntos. Le damos enter y vamos a mover todo lo demás, ¿no? Lo de abajo. Pues ahora este va por acá. Aquí me faltó ponerle el comentario. Pónganselo. Este es el índice que corre sobre el conjunto de colores, ¿no? Y acá en el segundo for del enter para que les marque el tabulador. Y movemos el otro también a donde está. Y luego el tercer for también le damos enter y movemos lo de abajo. Este if se queda aquí y luego acá hay que darle otro enter y un tabulador más al resto. Y parece que ahora sí está bien. Y nada más aquí entonces ya quitamos este que es el primer elemento y le ponemos el índice K. Entonces primero va a correr sobre el índice K, que son los 61 elementos. Va a tomar cada uno de los codones. A cada uno de los codones les va a ir quitando cada uno de sus elementos. Checa que sea distinto al elemento de la base. Si es distinto, lo quita, inserta el de la base y todo lo guarda, ¿no? Igual que antes. Entonces, lo único que metimos adicional fue este for para hacerlo ya de una vez para todos los codones, ¿no? Entonces lo evaluamos y ahí están, ¿no? Vamos a ver cuántos son. Con len, codons SNB. Y hice aquí, como le puse, es que es codon, no codons. Codon SNB 549, que eso pues justo debe de coincidir. Como tenemos 61 codones y cada codón puede, nos da 9 posibles mutaciones, entonces 61 por 9 pues nos debe dar estos 549 posibilidades, ¿no? Entonces aquí ya tenemos todas las mutaciones posibles quitando los codones de stop, ¿no? Si no consideramos los codones de stop, entonces estas son todas las posibles mutaciones puntuales. Ya no hay más. Como les decía, pues no necesariamente significa que estas se den biológicamente, pero ya no hay más posibilidades, ¿no? Estas son todas. Y ahora que ya tenemos todas, quiero ver de todas estas cuáles son de stop, ¿no? Entonces, aquí habrá que ver, comparar esta con mi variable que tiene de acá, de S codons. ¿Dónde está?
aquí, ¿no? Y ver de todas estas, entonces, cuál era el codón original que lo llevó a convertirse mediante una mutación puntual en un codón de stop. ¿Okay? Bueno, entonces esta información ya la dejamos aquí guardada en esta variable, las 549 posibles mutaciones. Y vamos a ver ahora entonces, en realidad, cuántos son susceptibles de cambiar a un codón de stop mediante una mutación puntual. Entonces creo que vamos a tomar este mismo código. Y ahorita vemos cómo lo modificamos. Vamos a copiarlo y pegarlo acá. Y entonces aquí vamos a cambiarle. Vamos aquí a obtener las mutaciones que llevan a codones de stop nada más, ¿no? Codones de terminación, ¿no? Ya tendré que decirles porque... Entonces vamos a cambiar aquí el nombre a la lista donde los guardamos. Esta ya no la voy a modificar. Aquí en el codon SNB ya tenemos 549 mutaciones posibles, ¿no? Vamos a poner nada más codon stop, porque aquí voy a guardar lista donde se guardan los codones susceptibles de nos guardan los codones, vamos a poner así, susceptibles de mutar a un stop. Ok. Luego acá, entonces, así como tenemos el código, pues es el mismo de antes, nos va a dar otra vez los 549. Hay que modificarle. Vamos a necesitar un índice adicional que ahora corra sobre los codones de stop, que tiene 3 elementos, ¿no? Esa lista. Y entonces vamos a necesitar otro for. Después de este del J, ¿no? Porque es el último que vamos a poner, la última comparación. Entonces va a ser el último for anidado. Después de este J, denle Enter y aquí vamos a poner otro for. L, vamos a utilizar otro índice. Ya tenemos IJ acá, entonces vamos con la L. Este va a correr en la variable de los codones de stop que le pusimos scodons, ¿no? Entonces este es un índice sobre los codones de stop. Y acá me faltó los 2 puntos. Le damos Enter y hay que cambiar entonces la tabulación. Ok, entonces esto lo dejamos igual acá. Aquí después del if le damos Enter, cambiamos la tabulación de lo que está abajo. Y aquí hay que pedirle entonces otra comparación, ¿no? Que ahora cheque. Hasta aquí entonces pues nos da todos los posibles. Bueno, un poco antes aquí nos los junta y los guarda. Y una vez que hace la sustitución, hay que pedirle que cheque si es un codón de stop, el resultado de hacer la sustitución, ¿no? Entonces aquí vamos a listar otro if. Después de esta última lista,
denle enter, póngale un if y lo unimos, ¿no? Porque lo teníamos por separado, entonces vamos a ponerlo con una tira, ponemos las comillas vacías, punto, join, lista, y ahora vamos a pedirle que esto sea igual a alguno de los codones de stop, que esos corren acá con el índice L. Entonces, el operador para que sea igual son dos signos igual. Ponemos el T. Pues esta otra condición, le pongo los dos puntos. Esta es la condición para que mute un codón de stop, ¿no? Ok, pues ahorita me estoy concentrando nada más en ver cuáles son las posibles codones o los codones susceptibles de mutar a un codón de stop que interrumpiría la traducción, ¿no? Entonces con esto, aquí ya le pido que una vez que ya hizo todo esto, sustituyó, checó que no estuviéramos sustituyendo la misma letra, lo junta y lo compara con la lista de codones de stop, que son tres. Si son iguales, entonces ahora sí vamos a meterlo acá, en esta, ¿no? Entonces ahí hay que cambiar, bueno, primero le damos enter para tener acá la tabulación del último. Si son iguales, entonces ahora lo metemos en el de codon stop, ¿no? Aquí ya no le pongo esto, ya lo junté. Más bien lo que quiero es que me ponga cuál es el codón que es susceptible, de dónde viene ese codón, ¿no? Es este de aquí, el KS. ¿Ok? A ver si se entiende la lógica de esto. Todo esto de acá hace lo mismo que ya teníamos. Lo que le estamos añadiendo es esta parte donde una vez que ya efectuó la mutación, o sea, ya checó que no sea la misma letra y que sí sea una mutación, lo junta y lo compara con los codones de stop. Si no es de stop, entonces lo elimina, ¿no? Si sí es de stop, nos mete aquí en nuestra variable, no el codón de stop, porque eso ya sabemos que son tres, ¿no? Sino el codón de donde vino, ¿no? Porque es este de aquí al que le hicimos la mutación, digamos. ¿Ok? Y esto para saber cuáles son los codones susceptibles de convertirse en un codón de stop mediante una mutación puntual, ¿no? ¿Ok? Pues acá le pedimos que nos imprime nada más este de stop. Evaluamos todo. Y ahí está. Ok, entonces acá también tenemos algunos repetidos. Ahora vamos a ver cuántos son. Ya son muchos menos, obviamente, que los 549. Pero tenemos unos repetidos porque tenemos 22 elementos. Por ejemplo, este, el TTA. Porque, por ejemplo, para este hay dos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si la segunda T, o sea, si la T de la segunda posición muta a una G, tendríamos un TGA, ¿no? Y ese es parte de los codones de stop. ¿Ok? Sería este. Y otra posibilidad es que se convierta en un TAA. Está acá. Si la T, si la segunda posición donde está la, o sea, que es la T, muta una G, pues se convierte en un TGA que es de stop. Y otra posibilidad es que igual si la misma T de la segunda posición muta a una A, pues se convierte en un TAA que también es de stop, ¿no? Entonces por eso aparece este dos veces. Ya nada más para quitar esa redundancia.
Vamos a copiar todo este código otra vez. Acá vamos a ponerle mutaciones que ya no conoces de stop sin repetición ahora sí. Y lo que vamos a hacer, todo esto lo dejamos tal cual. Simplemente vamos a añadirle una línea de código más. O sea, después de esta última instrucción, nos vamos otra vez al principio. Aquí vamos a poner esto. Ahorita se los pongo ahí en el chat para que sea más rápido. Pues aquí ya tenía todos guardados en esta variable de call stop, ¿no? Lo que estoy haciendo es redefiniendo mi variable. Lo que hago es voy a utilizar esto que les había pedido que checaran de diccionario. Simplemente le aplico un diccionario tal que las claves sean valores. Esto me quita la redundancia, vamos a ver por qué. Si se acuerdan, quién sabe qué hice aquí. Está. Eh, Acá donde les pedí que checaran esto de las string, list y diccionarios, de cómo funciona un diccionario en Python, son simplemente cosas como estas, ¿no? Un diccionario es para almacenar pares de objetos clave-valor. ¿Sí? Su sintaxis es muy sencilla, por ejemplo, van así, van entre estas llavecitas, ponemos la clave, dos puntos y luego el valor, ¿no? Entre comillas. Y esto lo llamamos diccionario porque si a nuestro diccionario le escribimos la clave, nos devuelve el valor. ¿Ok? O sea, simplemente un par de clave-valor. Y tienen estas características. Las claves no pueden estar repetidas y no cambian, ¿no? ¿Sí? Y pues siempre tenemos que tener claves distintas. Los valores o sí pueden estar repetidos o incluso ser objetos mutables. El punto es que la clave no puede estar repetida para una sola clave, entonces la metemos y nos da el valor. Entonces lo que aquí estoy haciendo es obligarlo a que las claves sean los valores, o sea, lo que tenía aquí en mi variable de code stop es esta función de from keys. Estoy aplicando que sean diccionarios, estoy haciendo que sean valores, de manera que me quite los que están repetidos. ¿Okay? Entonces, esto es simplemente para quitar la redundancia. Y ahorita de todas formas vamos a utilizar los diccionarios para hacer nuestra base de datos. Quita la redundancia. Tomando los valores como clave o como llave, ¿no? Es más correcto decirle llave. Y bueno, entonces ahora sí ya lo evaluamos. Y ya simplemente nos quitó los que estaban repetidos, ¿no? Vamos a ver cuántos teníamos 22 y ahora tenemos entonces 18. Nos quitó ahí 4 que estaban repetidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué información podemos sacar de todo esto? De los 61 codones que no son de stop, solamente estos 18 son los que pueden mutar a un codón de stop mediante una mutación puntual que eventualmente eh, terminaría con la traducción, ¿no? Antes de que sea funcional la proteína. Pues solamente estos 18 son los que pueden mutar a uno de stop. ¿Ok? Bueno,
Pues con esto ahora sí podemos hacer un diccionario que nos diga qué pasa aquí. Bueno, les voy a poner este código para que no tengan que estar escribiendo. A ver si no se fastidia el formato. La idea es la misma de lo que hicimos acá. Ahorita les explico qué nos hace esto. Fíjense, o sea, aquí estoy tomando un índice que corre sobre estos 18. Ya no le puse una variable extra porque aquí pues nomás son 18 que corre sobre los codones estos susceptibles de mutar, ¿no? El índice I sigue corriendo sobre los elementos del codón, J está en las bases, L está en los codones de stop. Hacemos lo mismo de siempre, los convertimos en lista. Estos de aquí, o sea, aquí estoy convirtiendo en lista estos de aquí. Son los susceptibles de mutar, ya sabemos que nada más estos 18 son los susceptibles de mutar. Quito el elemento yésimo, le meto el elemento jésimo de las bases y aquí lo estoy obligando a que sea uno de stop, ¿no? Si este es uno de stop, entonces que no los imprima, ¿no? Y pues nos va a dar otra vez estos. Y acá nada le estoy poniendo otros parámetros aquí a la impresión, o sea que nos imprima el codón de donde vino. Luego la L, que es el codón de stop al que muta. Que nos imprima también la posición en el codón. Y aquí le estoy sumando 1 para quitarme eso de que Python cuenta desde 0. Y aquí ya me ponga la posición 1, 2, 3 del codón. Aquí le pido que me diga del codón susceptible de mutar cuál es el elemento que muta con el índice I, porque acuérdense que I va sobre los elementos del codón. Y acá esto es para que me imprima una flechita. Y acá me dice a qué base mutó. ¿Ok? Creo que es más fácil si lo evaluamos y lo vemos así, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense. La primera columna me da el codón original que tenía. La segunda columna me dice cuál es el codón de stop al que mutó. La tercera columna me dice la posición del codón original donde está la mutación, o sea, la segunda mutación. Y el resto me dice cuál fue la mutación, ¿no? Entonces, la información que tengo aquí, por ejemplo, es el TTA en la segunda posición. Si la T muta a, entonces esto se convierte en el codón de stop TAA. Y así, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí está la otra posibilidad para el mismo TTA, que les decía hace rato. El TTA, otra vez, si en la segunda posición la T muta G, entonces esto se convierte en un TGA, que también es un codón de stop. Y así entonces aquí ya tenemos toda la información para los 18 codones que pueden mutar uno de stop. ¿Cuál es la posición dentro del codón? Y cuál es la mutación que sucede, ¿no? ¿Cuál es la base que muta? Allí a cuál muta. ¿Ok? Entonces, esta información la podemos meter dentro de uno de estos diccionarios de Python y luego se le aplicamos una secuencia. Entonces, para escribir el diccionario aquí sí tendríamos que hacerlo a mano. Es un poco latoso porque hay que meter todas las claves y valores. Eso ya lo había hecho, entonces lo voy a poner aquí para ahorrar tiempo y que no tengan que estar escribiendo. Y nada más lo revisan, que esté bien. Ahí está. Entonces esto, ¿no? Vamos a crear un diccionario con información de esta tabla anterior que nos dice
todo lo que necesitamos saber sobre los codones susceptibles de mutar un stop y dónde está la mutación y cuál es esa mutación, ¿no? Entonces, este es el nombre que le puse al diccionario. Este es arbitrario, pueden poner el nombre que quieran a su diccionario. Le puse mu-dic para acordarme que es un diccionario de mutaciones. Igual las llavecitas estas que les decía, para indicarle a Python que es un diccionario, simplemente las puse, lo escribí así en forma vertical para que sea más fácil de leer. Y luego acá están las claves y sus valores, ¿no? Entonces, esto que está aquí a la izquierda es la clave de cómo se construye el diccionario. Los dos puntos y lo que está a la derecha es el valor. En este caso, los valores que les estamos poniendo aquí son listas, por eso están entre corchetes cuadrados, ¿no? Entonces, la clave es esta, que es el codón susceptible de mutar. Pues aquí, por ejemplo, tengo el TTA. Y el valor es la información que obtuvimos de aquí, ¿no? Entonces, este puede mutar a un TTA si la segunda posición muta una, que es lo que estoy diciendo aquí. Y tenemos esta otra posibilidad, ¿no? Este mismo TTA se puede convertir en un TGA si su segunda posición muta un G. ¿Okay? Entonces, simplemente escribir toda esta información que tenía acá. Nada más revísenla con calma, que todo esté bien. Porque esto, pues, se tiene que hacer así a mano. Y si el diccionario está mal, pues entonces cuando se lo aplicamos una secuencia, pues nos va a dar información incorrecta. ¿Okay? Los únicos que tienen dos posibilidades son el TTA, el TCA y el ATA, según esta lista, ¿no? Nada más chequenlo. Efectivamente sea así. Y ya está. Entonces acá nuestros valores son listas porque tenemos varios, aquí voy a meter varios elementos, ¿no? No nada más un solo carácter o un solo número. Sí. Mi valor son estos tres elementos que me dice el codón de stop en el que se convierte, la posición del codón original que mutó y el nucleótido al que mutó. ¿Okay? Pues si evaluamos esto, se lo podemos aplicar nada más para checar. Por ejemplo, verificación del diccionario. Y vamos a aplicárselo, por ejemplo, simplemente escribimos el nombre que le pusimos a nuestro diccionario y dentro del paréntesis le ponemos el codón que queramos checar, por ejemplo, el CAG. Vamos entre comillas, CAG. Y quién sabe qué me dice aquí. No le gustó aquí cómo lo evalué. Según yo sí estaba bien evaluado, ¿no? Vamos a ver. Ya es que se estoy poniendo mal. No son paréntesis, perdón, este va con corchetes cuadrados. Es un diccionario. Entonces ahora sí le ponemos el CAG. Y ahí está, entonces ahora sí. Ok. Entonces le aplico mi diccionario al CAG y me dice, puede mutar a un codón de stop TAG si la primera posición cambia T, ¿no? Y ya. Entonces así se lo podemos aplicar. Ya que tenemos definido nuestro diccionario, se lo podemos aplicar a una secuencia real. Y, por ejemplo, nos va a decir entonces dónde están los posibles codones de mutar a un stop que interrumpirían la traducción y cuáles son esas mutaciones, ¿no? Ok. Bueno. Pero entonces vamos a dejarlo aquí y esa segunda parte la hacemos la siguiente semana, que es más sencillo, pero ahorita nos llevará un poco más de tiempo. Y ya que tenemos definido nuestro diccionario, vamos a aplicárselo a una secuencia y vamos a automatizar el proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, para que
como lo hicimos la vez pasada con el otro proyecto, el usuario meta su archivo de secuencia en formato FASTA y el programa nos devuelva un archivo que podría ser de texto que nos indique dónde están en esa secuencia todos los posibles codones de mutar a uno de stop, ¿no? Aplicándole nuestro diccionario. Esa es la idea para finalizar esto. ¿Ok? Bueno, pero entonces necesitamos cargar el paquete de BioPython y bajar un archivo pasta de secuencias y aplicar el diccionario y hacer una función que nos automatice el proceso. Todo eso entonces lo hacemos la siguiente clase. Ahorita vamos a dejarlo aquí ¿ok?